bienvenidos sean todos a esta nueva entrega de Esto es Excelencia. Para nosotros es un gran placer poder llegar a su vida a través de esta plataforma, Excelencia Cristiana Televisión. Así que yo sé que ya usted sabe que tiene que acomodarse, no hay que repetírselo. Yo sé que usted está tranquilito esperando este contenido. Compártalo, déle a la campanita. Usted va a comentar también, pero antes yo voy a permitir que mis hermanos pues le saluden. Como ya es una costumbre, pero hoy tenemos aquí a nuestro hermano Feliberto, que a veces se nos desaparece un poquito. Un saludo a todos, la gracia del Señor Jesucristo mora en su vida. Usted sabe, este es el segmento juvenil. Ajá, ¿verdad? Sí. De ahí para acá. Sí, sí. De ahí para acá. No, pero yo soy joven también. No. No, bendiciones a los hermanos. Complacido nuevamente de poder compartir con ustedes. Y recordándoles como siempre, ¿verdad?, que comenten en la caja de comentarios. Este tema es muy interesante. Tengan sus Biblias preparadas y tengan sus versículos bíblicos también con sus reflexiones a la mano para que también pues ustedes lo comenten y nosotros también retroalimentarnos. Y oren también por su santo favorito, por si acaso. No, eso no, los hermanos no oran a santos. No, yo estoy diciendo por si se toca cierta doctrina que entre códigos personas defienden. ¿Cómo por su santo favorito? ¿Cómo así? Bueno, pues tú sabes que, por ejemplo, muchas veces nosotros tenemos no una doctrina cristiana, sino una doctrina de una persona en particular y lo defendemos a ellos más que la Biblia y Cristo. Aún tú le enseñas el versículo, por ejemplo, dicen que no es así. ¿Puedo decir algo? Por ejemplo, mira... ejemplo, porque eso me interesa. Sí, vamos a decir así. Elena G. de White pensaba que la persona que eran de piel oscura, pues no lo puedo decir por YouTube para no dañar el algoritmo, de piel oscura eran mezcla de animales y seres humanos. Pero entonces, aunque tú se le enseñes con la cita decir, mira, ella lo dijo eso, mira, literalmente, y se equivocó muchas veces en mucha profecía, y plagió muchos libros también, que se los robó de otros autores, y fue denunciado, y la familia escondió más del 90% de los libros de Elena G. de White. Aún tú diciendo eso, y enseñándole toda la evidencia, dicen que no, porque la defienden más a ella que a Cristo. Entonces tú dices que... Eso pasa en otras denominaciones. Pero yo voy a hacer una pregunta. Antes, todavía no hemos dado el tema. Nosotros vamos a hablar, hermano, espérense, no. Nosotros vamos a hablar hoy de los espíritus engañadores. Espíritus engañadores. Usted dirá, bueno, ¿y eso? Bueno, la Biblia habla de espíritus engañadores. Por ejemplo, 1 de Timoteo capítulo 4. Dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros días muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pero claro. Eso lo dice ahí. Claro. Ahora bien, tú has dicho algo, tú has hecho un comentario, Feliberto, que a mí me ha sorprendido, porque tú dejaste entrever, si lo vamos a relacionar con el tema entonces, que esta señora era un espíritu demoníaco o engañador. ¿Cómo es la cosa? Lo que pasa es que a ella, por ejemplo, tuvo un problema cuando joven. Ella estudiaba, pero a ella le cayó un blog en la cabeza. Eso lo pueden buscar en la historia, que no estamos inventando. ¿Le cayó un blog? Sí, y ella dejó los estudios. Ella entonces conoce a un predicador, ahora borré el nombre porque me metí en ese tema, pero bueno. Y ella lo conoce, por ejemplo. Y cuando él anunció la venida de Cristo, que Cristo no vino en ese tiempo, y ojo, ahí de por sí, si nosotros somos consecuentes con la Biblia, esa persona ya es descartada absolutamente, porque hoy en día tenemos una charlatanería de que, por ejemplo, si una persona habla y se cumple, es Dios, y si no habla, y si habla y no se cumple, fue que habló en la carne, pero es cristiano. No es cristiano, es un falso, porque dijo que Dios habló y no habló. En el Antiguo Testamento te entraban a pedrar y Pablo te descartaba. ¿Cómo es eso? No, Víctor, no me lo defienda, Víctor. Ahora no, Feliberto, no. Apedrea no. Ahora mira cómo es el asunto. Pero no es eso, es descartarlo para siempre como profeta. Pero escucha cómo es el asunto ahora, espérate. Es así lo que dice Feliberto. Asunto, espérate. Ahora es que la persona, por ejemplo, profetiza y si no se cumple fue que oró para que eso no se diera. Eso es otro problema entonces. Es un espíritu engañador. El tema es los espíritus engañadores. Espíritus engañadores. Ok, la Biblia está llena de eso, anunciando que estas cosas han de acontecer. Claro. Y
no solamente no solamente se ve en una sola denominación, en una persona. A través de la historia del cristianismo, la misma cosmovisión cristiana ha sido atacada a lo interno, mucho más que a lo externo. Increíble. A lo interno Claro. hemos recibido mayor ataque. ¿A qué yo me refiero con a lo interno? Que todo el mundo puede decir que es cristiano, pero la misma Biblia dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y tú mencionaste algunas referencias de textos bíblicos donde dice que van a venir falsos maestros y falsos pastores. Claro. Y cuando la Biblia les llama falsos, es porque son espíritus engañadores. La gente cree que un espíritu engañador es un demonio que va a salir con los ojos botando fuego y la boca tirando ahí como si fuera un dragón, humo y fuego, y una ala así como un murciélago. Y ahí hay un espíritu engañador. No, porque si Satanás se presentara así, todo el mundo supiera que es un espíritu engañador. Obviamente. ¿Y qué dice Corintios? Que se Como disfraza ángel de luz. como ángel de luz. Como ángel de luz. Ahora, hay Malak, que son los mensajeros, que dicen ser cristianos, que son ministros de iglesia. Hay que estar claro con eso también. Hay ministros que te llevan a ti engaño y por lo tanto pueden ser señalados como espíritus engañadores. Claro. Porque el Señor Jesucristo, cuando hablaba de que en los postreros días iban a haber muchos que apostatarán de la fe, los que apostatan de la fe no son los demonios ya, el Señor ya Los descartó a los demonios, es decir, los sacó del reino de los cielos. Entonces, ellos, con gran ira, al lado de Satanás, vienen a devorar como leones rugientes, pero esa cita se le da a Satanás principalmente, ¿no? Satanás va a la tierra, cuidado con él, porque anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es él y todo su séquito. Ahora, ¿a quién Satanás devora? A personas que se dejan guiar por los deseos de la carne y las tentaciones, ¿verdad?, que producen esos deseos de la carne, y dentro incluso de una supuesta predicación del evangelio, te dan un evangelio completamente distorsionado que la Biblia no lo muestra por ninguna parte, y fue el ejemplo que dio Feliberto, que aún tú le muestras el evangelio a una persona que piensa que la persona que le dio el otro evangelio, esa persona que está confiando en la otra, no confía en la palabra de Dios porque quieren confiar en esos hombres y mujeres que se convierten en espíritus engañadores. Vamos a comenzar por esa parte. Así es. Bueno, sí, y que incluso, miren que el apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 1, dicen que examinemos los espíritus. ¿Cómo es posible que nosotros, por ejemplo, nosotros somos las únicas personas, o vamos a decir así, los únicos abogados, que nosotros no usamos la Constitución ni nada? Vamos a los pleitos así, a lo claro. ¿Usted cree, por ejemplo, que yo teniendo mi herramienta para yo tirar mi lucha, yo voy a hacer, la voy a tirar a un lado y le voy a crear a una persona? No, yo tengo que pasarlo por aquí. Y si mis sentimientos, por ejemplo, me dicen una cosa diferente a la Biblia, yo lo siento por mis sentimientos, pero la Biblia. Entonces nosotros tenemos personas, un predicador que la gente ama muchísimo, no vamos a respetar, no vamos a decir su nombre por ética, pero él dijo que, incluso yo subí ese video, él dice de que con un espíritu de caballo, de que sal de ella. ¿Y qué espíritu de caballo, señores? Y esa locura. Y entonces la gente lo alaba y lo ama. Y la gente lo defiende. O sea, ¿cómo es posible? O sea, Espérate. Yo en el tema hoy voy a hacerle mucha interrupción a Feliberto. ¿Cómo así que espíritu de caballo? Okay, ¿Qué es eso? okay. Pero eso es bíblico. No, es que el problema está ahí. O sea, el problema está que hay personas que cuando la gente comienza a seguirlo en demasía, porque comienzan teniendo un buen mensaje muchas veces, y luego entonces, como el hombre cuando está muy alto le da vértigo, tú sabes, y se cae. Eso pasa entonces, y ellos no comienzan a enseñar la Biblia, sino a enseñarlo él. Si yo menciono el nombre, se acaba esto aquí. No, yo no lo voy a mencionar, pero te estoy diciendo es para que tú veas que si solamente con insinuar el apellido, mi hermano, el live completo se cae.
y él está diciendo una basura. Y si él dice que existe un espíritu de demonio y la Biblia no dice un espíritu de caballo y la Biblia no dice un espíritu de caballo, es un falso profeta. La gente, por ejemplo, que te dicen que míralo ahí, que ahí está Dios, falso profeta. Nadie en la Biblia predicó jamás así. Es cierto. Eso de que tú tenés el Espíritu Santo tiene que revolcarte, falso. Eso de que por ejemplo, el hablar en lengua es chabababa, falso. La Biblia no enseña eso. El hablar en lengua es un idioma. Dice pardo, medo, selamita, los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigilia, Panfilia, Egipto, toda la nación de África más allá de Sirene, romanos aquí residentes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Idiomas. Pero hemos seguido tradiciones y gente y hemos puesto... Espíritus engañadores. Son unos espíritus engañadores. Mira, eso es. Si ahí... nosotros estudiamos, por ejemplo, si nosotros estudiamos la historia de cómo se vinieron introduciendo en esa doctrina, que hoy en día te matan por decirla. Yo tengo enemigos por eso, solamente por decir eso. Señores, a mí me votaron de una iglesia simplemente porque un predicador invitado fue y dijo que el que no hablara en lengua tiene demonio, y yo salí cuando comenzaron a hablar en lengua, y cuando me confrontaron que por qué yo salí, yo dije porque la Biblia no enseña eso. Incluso la Biblia dice 2 o 3, o sea que, y el otro que interpreta. Con su gestión, si tú no hablas en lengua... Tú que no, tiene demonio. No. Pero la Biblia incluso dice que somos un cuerpo y tenemos distintos dones y distintos ministerios. ¿Cómo es eso de que una iglesia entera, por sugestión mental de un pastor, un predicador, están todos hablando en lengua, así están pecando? Eso es el Espíritu Santo, están pecando porque dice 2 y que interprete 1. Pero los espíritus engañadores se van a una vertiente muy amplia. Es mucho más de eso. Sí, cuando nosotros hablamos de espíritus engañadores, no nos podemos quedar en un don, en una lengua. No, yo creo que es mucho más amplio que eso. Más. Yo voy a dar una opinión, aunque estoy 95% de acuerdo con mi hermano Feliberto, pero siento el espíritu no engañador, sino el espíritu de un hermano que habla con verdad, que es el hermano Johnny. Y voy a citar al hermano Johnny, porque el hermano Johnny siempre nos corrige cuando dice que no debemos generalizar. Está esperando su turno. Y más cuando estamos hablando en términos de cómo opera el Espíritu Santo, y que es muy probable que una persona reciba el Espíritu Santo y te hable en chino. Vamos a poner un ejemplo. No es que yo comparto todas estas cosas que uno ve como si fuera un show, que eso es lo que más le duele a uno, ¿verdad? Y que obviamente si lo hacen con su gestión, porque eso es bastante extraño, que tú vayas a una iglesia y tú estás escuchando la predicación y entonces todo el mundo vaya a hablar cosas que nadie entienda, cuando tú vas a escuchar la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, y te digan a ti, si tú no hablas en uno de estos idiomas que hablan ellos acá, entonces tú tienes un demonio. No, eso no lo dice la Biblia, es cierto, pero no podemos generalizar que en todas las iglesias se dé esto. Ahora bien, sí es prudente decir que cuando uno detecte, y siempre lo hemos dicho acá en este espacio, cuando queremos presentar la palabra de Dios para que sea ella que nos corrija, cuando nosotros detectemos cosas que violentan profundamente las Escrituras, el proceder de las Escrituras, lo que dicen los apóstoles, los profetas, guiados por nuestro Señor, ¿verdad? Cuando se ven estas cosas, ya eso automáticamente es una alerta, es un sistema de alerta. Porque si usted le hace caso a una persona que le dé, por ejemplo, una profecía, y esa profecía histórica no se cumple y de repente le salte con otra cosa, mire, eso no pasaba por el filtro de las Escrituras, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo. El hermano Johnny me da la historia en 2 de Crónicas, capítulo 25, versículo 14, hablando precisamente de Amasías, que era una persona en Jerusalén que engañaba al pueblo. Era un rey, engañaba al pueblo. Y esto era parte del material del hermano Johnny. Este tema hubiese sido excelente que él estuviera también compartiendo con nosotros. Hay que hacer una segunda parte con él.
Y yo me puse a reflexionar en los datos que yo traje también, y él me suministra lo suyo. Eso lo hace un espíritu que tiene la verdad, o sea, que sigue la palabra de Dios. Dice, mire hermano, mire cómo en el pueblo de Israel habían personas que engañaban, reyes, pero no solo estos, sacerdotes también. Acuérdate cómo la palabra de Dios cita, cómo el pueblo se corrompió a tal grado que sus sacerdotes se estaban robando el diezmo. Los sacerdotes del pueblo de Israel se robaban el diezmo. Y hay un texto bíblico que es muy mal interpretado y mal usado, históricamente hablando, sobre ese tema, que lo vamos a tocar después, cómo el pueblo recibía engaño y por el engaño el pueblo, en ignorancia, también pecaba delante de Dios. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Nadie va a estar exento por dejarse engañar de una persona. Por eso es que hay que escudriñar las escrituras. Si usted se deja engañar y un hermano, puede ser un pastor, un evangelista, lo quiere corregir a usted, y usted le dice, no, espérese, no, yo aquí, mire, históricamente yo confío en esto. No, pero aquí dice que esa persona falló. Usted no puede confiar, usted debe de confiar en la palabra de Dios, y la palabra de Dios es clara. Eso es un espíritu de engaño. Claro. Ahora, a partir de ahí, usted se deja dominar de ese engaño, usted replica eso, usted se convierte en otro espíritu de engaño. Porque el espíritu de engaño no es solamente para los ministros, no es para los ministros, es para toda la iglesia que se deja engañar y replica eso. También, y ahí le paso la palabra al hermano Víctor, porque yo quiero escuchar, porque siempre, el hermano Víctor siempre tiene como una experiencia vivida, sí, ¿verdad? En todo eso. Y a mí me gusta escuchar sus experiencias. No, que él tiene que decir lo que le escribió un libro de eso también. Ah, que no se me haga el loco. Mejor todavía. No, he escrito de espíritus engañadores, todavía no. No, pero fue por un engaño y tú sabes que sé que... Bueno, escribiste un libro por un engaño que viste y tomaste un libro. Ok, bueno. Parte. Primera de Timoteo capítulo 4 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto es muy fuerte, hermano. O sea, cuando usted ve en los evangelios, y de hecho el mismo Señor Jesucristo, Mateo capítulo 24, advertía profundamente sobre esto, y usted ve que los apóstoles le daban continuidad a este tema, es porque este es un tema bien delicado. Claro. Esto es un tema de vida o muerte. Esto no es un tema de que bueno, una interpretación y se quedó ahí, usted quiere la acepta, usted quiere no la acepta. No. Usted se siente cómodo con una interpretación, por ejemplo, los que creen que la salvación se pierde o los que creen que la salvación no se pierde. Esos son temas armónicos. O sea, usted puede pensar eso no es un espíritu de engaño, eso es un entendimiento bíblico que usted puede, con un texto bíblico, llegar a una conclusión teológica. Pero otras cosas que rompen, que violentan profundamente el orden, la armonía, y nunca me cansaré de repetir esto, el fruto del Espíritu, que algunos dicen también los frutos del Espíritu, porque son muchos elementos que se dan. Cuando cosas suceden que rompen la armonía bíblica, esos son espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces, cuando yo escuche la parte del hermano Víctor, yo voy a decir, yo sí, abiertamente, casos y denominaciones en la cual hacen cosas que son claramente doctrinas de demonios. Mira, hay un punto con el asunto de los espíritus engañadores, y es que es un asunto de influencia. El asunto espiritual a nivel demoníaco, a nivel satánico, busca la forma no solamente de poseer cuerpos dóciles para ello, y a veces, cuando digo dóciles no significa una persona incapaz, sino muy capaces y muy elocuentes, y personas que manejan muy bien algunos temas incluso, porque muchos de esos espíritus engañadores toman la personalidad de la persona y lo que hacen es entonces que transforman en ellos internamente cosas para que ellos sean influenciadores de otros. Entonces, como decía en una ocasión Feliberto, creo que era aquí mismo, guían a las personas, no a Cristo. Entonces, ¿cómo yo identifico esos espíritus engañadores? No guían a las personas a Cristo muchas veces, lo guían a ellos. Entonces, yo puedo ser maestro, yo puedo ser pastor, yo puedo ser conferencista, lo que sea, pero yo no guío a las personas a mí, yo la guío a Cristo. Yo no enseño sobre mí, yo enseño sobre la palabra. Es muy diferente. Y Jesús
hacía mucho énfasis en eso. Jesús decía, esta doctrina no es mía. La doctrina que yo enseño es de mi Padre. Él me mandó a dársela. Lo que yo escucho de él es lo que yo digo. Él no decía, yo tengo esta revelación. Jesús no decía, no, yo tengo este poder en la palabra. No, no, no. Él decía, esta palabra, esta doctrina que yo estoy dándole a ustedes, no es mía. Es un acto de humildad y de reconocimiento de quién es el soberano. Bueno, en una parte de la palabra él decía, la palabra que yo os traigo es verdad y es vida. La palabra que yo os traigo. O sea que pero él hacía suya en la cuando él hablaba de la doctrina, en ese caso él decía, esta doctrina no es mía. Esta doctrina es de quien me envió. Porque hay que hacer aclaraciones. Porque es que el hombre, muchas veces, cuando tiene cierto control o dominio o ciertos medios por donde puede ejercer control o dominio sobre otro, entonces viene ese espíritu y lo influencia, porque hay personas que empezaron muy bien y los espíritus engañadores lo han utilizado para influenciar personas. Y las personas con comezón de oír, porque quieren escuchar cosas. Exacto. A la gente le encanta lo fantástico, hermano. A la gente le encanta el mito, a la gente le encanta el cuento, la historia, la fábula. Aquí en Dominicana se da un caso cuando muere alguien y es que la gente va a los velorios a hacer cuentos, a hacer historias, pero cuentos, fábulas, mitos. Y esa es la persona que más condescendencia tiene con todo el mundo y la gente lo busca. ¿Y dónde está fulano? El fulano es que hace los cuentos. Y la gente le hace una ronda y se sienta. No van a ver al muerto ni a la familia a llorar con él, no, a escuchar el que hace el cuento. Entonces, sucede muchas veces en este camino que muchas personas han estado inventando historias, inventando cuentos, y son espíritus engañadores. Y el engaño no es más que llevar a la gente haciéndole creer una cosa, pero al final es otra. O sea, usted aquí va a estar bien, usted aquí no va a tener problemas. Pero cuando entonces abrimos la Biblia dice, aquí tendremos aflicciones, aquí tendremos problemas, confiar, aquí vamos a batallar, aquí tenemos guerra, aquí tenemos dificultades. Si el Hijo de Dios sufrió, ¿cuánto más nosotros no vamos a sufrir también por el Evangelio? O sea, la Biblia habla de que en el Evangelio se puede sufrir. Entonces, cuando yo le digo a usted, no, pare de sufrir, entonces eso es un espíritu engañador. Aquí usted no sufre. Entra un espíritu engañador, de muchísimas formas. Entonces, hay una influencia. Y en esa influencia, entonces, que está el problema. Porque cuando se influye en otros, se le cambia incluso hasta la manera de pensar a la persona. Okay. Y se atrae al error. Y cuando entonces el otro sigue el error, trae a otro al error. Claro. Y usted ve que es una multitud en el error, pero fue el otro que lo va trayendo. Ok, Víctor, sería... Está influenciado. ¿Tú sabes cómo uno ayuda más a los hermanos? Porque, ok, están los espíritus engañadores. Los hermanos lo saben. Los hermanos conocen bastante de la palabra de Dios, los que nos siguen en este programa. Uno se da cuenta cuando lee los comentarios. Y conocen de una manera tal que ellos ponen su texto bíblico en el comentario y refutan y aclaran. Y comienzan a pedir. Sí, o sea, aquí en este punto creo que todos vamos a estar de acuerdo, tanto los que nos ven como nosotros, de que hay espíritus engañadores, de que hay apostasía, de que la gran apostasía se va desarrollando en los postreros tiempos. Y podemos decir incluso que con las cosas que estamos viviendo hoy día, vemos que estamos en el advenimiento de los postreros tiempos. O cuidado si estamos viviendo los postreros tiempos. Ahora, ¿qué pasa? Hay que poner ejemplo de cuáles cosas o doctrinas hacen esos espíritus engañadores. Porque si un hermano sabe que los hay. Pero para un hermano detectar un espíritu engañador, él tiene que tener evidencia, ejemplos. ¿Qué ejemplo tú pudieras dar, Víctor, de algo que tú hayas visto, que tú digas, miren, este tipo de práctica, porque ya Feliberto fue muy valiente y soltó ahí y lo dijo con nombre y apellido, soltó una ráfaga y esa valentía, eso es lo del Espíritu del Señor. Soltó una esa valentía, o sea, y es cierto, o sea, históricamente eso está ahí. Ahora, que usted no quiera hacerle caso ni a la historia ni a la Biblia, ya eso es que usted quisiera pertenecer a esa camada de espíritus de engañadores. Pero me gustaría escuchar algún ejemplo que tú tengas, Víctor, para el Espíritu Santo me está dando un poquito de valor a mí, se lo dio a Feliberto primero, para luego yo entonces darte unos cuantos ejemplos. Ellos hay un punto que pasa mucho en muchas de esas falsas doctrinas, falsas religiones, donde están muchos espíritus engañadores, y es que casi siempre el líder tuvo una visión. Una visión. Casi siempre el que dirige esa secta, esa doctrina de demonios, tuvo una visión. Pero las visiones son engaños, se producen, o es un tipo de persona que te dice, hay un tipo de visión.
No, porque ¿Cómo se daría la eso? visión bíblicamente uno la recibe y los profetas No, reciben yo visiones. creo Ahora, en visiones de mis es hermanos. como el ancla que ellos toman para que la persona le siga y crea en lo que le van a decir. Ah, te venden una visión. Que no pueden Ok. refutarlo. Porque el engaño es eso, el engaño es yo anclar primero contigo. Y si yo anclé contigo y tú tomaste un poco de confianza conmigo y ya tú entiendes que yo te puedo seguir, entonces luego yo hago todo lo demás que yo quiero hacer contigo y te tengo bajo mi dominio. Entonces te dicen, no, yo tuve una visión y esta visión me la dio Dios y esta visión es así de esta manera para que esto suceda y para que fluya la bendición. Y se inventan muchísimas cosas en su visión. Ok, que no pueden sustentarse Que por no las la pueden muchas escrituras. veces sustentar bíblicamente y aunque algunas cosas la puedan concatenar con la Biblia, al final lo que andan buscando es un bienestar. Porque dentro de la visión entonces entran unos ingredientes, como por ejemplo en una visión que yo viví en una congregación donde yo estuve, que la rueda del evangelio es el dinero. Ajá, Sí. no, por eso es. Qué lindo. Entonces, Pero es el mismo diablo, entonces. Entonces, cuando un espíritu en una persona me dice a mí, la rueda del evangelio es el dinero, me está diciendo a mí, entonces el Espíritu Santo queda descartado en este momento, porque para mí, lo que mueve la iglesia es el Espíritu de Dios. Amén. Lo que hace que las cosas sucedan y fluyan y Señores. nos bendigan y se abran las puertas No, pero y increíble. se realicen milagros y la gente reciba de Dios. Víctor, no es una cámara escondida. O sea, ¿en serio tú escuchaste ese tipo de Pero cuando Feliberto... yo he visto cosas, hermano Feliberto, Cuando- yo he visto no- cosas, pero así, no- a la clara, no miren. no te sorprenda la tanto. rueda del evangelio del dinero. No te sorprenda tanto. Después de que William Miller anunciara que Cristo venía el 22 de octubre de 1844, El gran fiasco. que no se cumplió, Elena G. de White dijo que tenía una visión y le asumió la responsabilidad de que eso se había equivocado a Dios. Que el que se equivocó fue Dios, no fue que la Sí, Biblia, sí. sino- Ahora, No, pues, yo reto a la persona que en los comentarios me digan que necesitan toda la información, que se la voy a poner ahí para que la busque usted mismo. Usted no va a pelear conmigo, usted va a buscar los datos de adventistas e incluso que llegaron un momento, señores, pero uno de los adventistas más grandes en Estados Unidos, que ya iba, oye, una semana antes de ser pensionado por los adventistas, comenzó a cuestionarse ciertas cosas y a leer algunos libros de Elena G. de White. Él dijo, pero tú una diablura, tú te encuentras la Biblia. Y lo sacaron. Y no le dieron más nunca más la manutención. O sea, lo descartaron totalmente. Lo desterraron. Sí. O sea, se cumplió la palabra del Señor cuando dice, salid de ella, pueblo mío, para que no toque de la, Exactamente. no forme parte de las plagas. Pero que entonces es el tema. Lo que, Salió de ahí entonces. sí, pero a mí lo que por ejemplo, me incomoda un poco es, si los datos están ahí y la historia está ahí, y usted es siervo de Jesucristo, y lo que habló Jesucristo está en la Biblia, lea la Biblia. ¿Cómo es eso que nosotros vamos a estar defendiendo gente? Señores, nosotros tenemos gente que han fallado. Por ejemplo, un caso de un ministro muy famoso. Yo lo quiero mucho también por lo que marcó para el evangelio o para el pseudo evangelio, Gigi Ávila. Gigi Ávila dijo muchísimas cosas que no se cumplieron y vamos a seguir diciendo que un hombre de Dios por eso. No, es un falso, lo siento, es un falso. La Biblia lo descarta. Entonces yo no puedo ser más bueno que Dios. Si Dios dice en el Antiguo Testamento, el profeta que no cumpla lo que dijere y que estaba hablando de que en mi nombre no se cumplió, apedréenlo. Y si Pablo dice que lo descarten, entonces ¿quién soy yo que me tengo que llevar de ellos para decir no, es un hombre de Dios como quiera? Mentira, no es un hombre de Dios. El que dijo lo del espíritu de caballo, mentira, no es un hombre de Dios por más que hable. Eso que viven por ahí... diciéndole a la gente que por ahí va a pasar un ángel, que la guerra espiritual es de que brincar y gloria, espíritu engañador. La batalla espiritual de nosotros es una guerra intelectual, dice, derribando ¿qué? Espíritu, no, argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo el que todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Por qué Pablo dice? Es así que dice la Escritura. ¿Por qué Pablo Es dice? así. ¿Por qué Pablo dice? Transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y dice que ese es nuestro culto racional, por el amor a Dios. Mira, hay algo que yo quiero decir, Feliberto. Porque yo entiendo tu pasión. Y también entiendo lo que tú dices. Y estoy de acuerdo contigo en una parte. Pero ¿en qué parte no estoy de acuerdo? En que yo entiendo que hay siervos de Dios que se equivocan. Yo lo veo así. Sí. Te lo digo por la persona que mencionaste. Porque para mí era un hombre de Dios que se equivocó en muchas cosas que hablaba, tal vez por las capacidades. Sí, que para no- mí también. ¿eh? Pero- No, pero yo estoy dando mi punto. O sea, por las capacidades que yo entiendo que no tenía. Porque, por ejemplo, en una ocasión yo escuché
interpretar un texto y serán salvos tú y tu casa. Él hablando de su familia y de hay una hija que se había descarriado, que la mataron. Y yo me chocó porque yo sigo a predicadores y lo veo desde que yo me convertí. Yo veo muchos predicadores, pero yo también lo analizo, lo estudio. Yo siempre he filtrado las enseñanzas. Incluso ahora murió alguien que yo seguía mucho, que era Charles Stanley. Charles Stanley. Yo lo escuchaba mucho. Él me gustaban sus enseñanzas, pero yo siempre filtro. Entonces, yo filtrando a esas personas, en esa ocasión que tú haces referencia, yo filtré eso, pero luego dije, caramba, esta persona se equivocó. No lo vi como falso, pero lo vi como equivocado. Y es diferente, hay que hacer una diferencia ahí. O sea, tú equivocarte en un planteamiento, en un concepto, un entendimiento que tú tengas de la palabra, y ser falso es diferente. Claro. Porque los espíritus engañadores lo hacen sabiéndolo. Los apóstatas saben que están engañando. La apostasía no es de personas que no conocen la verdad, es lo contrario, son personas que conocen muy bien la verdad y se apartaron de ella. Y crean un falso Claro, evangelio. porque la apostasía es apartarse del camino en el sentido de la palabra, pero también es desertar. Es como cuando un militar deja de ser parte de la milicia, o sea, desertó. Pero también es cuando tú le das la espalda a Dios. O sea, tú conoces la verdad y te apartas de ella. Deja de vivir conforme a esa verdad. Pero no es lo mismo cuando tú no conoces la verdad y de repente tú quieres establecer una enseñanza o una predicación y te equivocaste. Yo te entiendo. O el furor de tu religión, pentecostal o lo que sea, que son muy efusivos, de repente todo el mundo quiere ser profeta. Que antes de Todo el mundo quiere decir Dios me dijo. Porque no haya Y problema. se equivoca muchas veces en eso de Dios me dijo, como tú decías que Dios está aquí. Entonces entran los errores, pero en un carácter emocional y en una deficiencia intelectual que al final se convierte en un error que lleva a un problema espiritual. Pero muchas veces no es que la persona sea un espíritu engañador. Es lo que yo pienso. Sí. En el caso de algunos hombres, para mí no son espíritus engañadores. Ahora, para mí se equivocan. Y en el error, pues hay problemas porque otras personas entonces van a errar también. Claro. Ok, yo te voy a dar... Que lo siguen. Bueno, estos temas son bien profundos, bien delicados. No, y Feliberto ha venido hoy con un tirapiedra. Son bases... Bueno, yo te voy a decir una cosa, el compromiso con las escrituras. Feliberto vino con un rifle hoy. Sí, pero el compromiso con la palabra de Dios. Bueno, yo espero que, en el amor en Cristo, yo espero que nadie se ponga ese sombrero. Porque yo no quisiera ponerme el sombrero de hacer algo que yo pudiera verme como un espíritu engañador. Por eso es importante siempre ir a las escrituras. Los testimonios son buenos, es decir, lo que uno ve como vivencia hacia el exterior, que tú dices, mira, aquí hay un ejemplo, déjame evaluarlo con la Biblia, que está diciendo este ministro, que está diciendo esta persona, que presenta esta denominación. Cada cosa tiene su historia, pero la historia debe filtrarse por la Biblia. Yo siempre se lo digo a los hermanos, nuestra base, nuestra fuente es la palabra de Dios. La historia no filtra la Biblia filtra la historia. Y hay mucha gente que lo ponen al revés, pero no es así. Entonces, sí hay denominaciones fundamentadas por doctrinas de demonios. Por ejemplo, si usted ve que a usted le están pidiendo que usted tiene que buscar otro medio para llegar al Padre, eso es un demonio hablando, eso es una construcción de espíritus engañadores. Porque la Biblia dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre, es decir, cuando el Verbo se encarna y Él viene en su sacrificio para establecer que Él es el camino. No hay otro camino. Hoy en día se nos quiere vender a través de un movimiento de armonía ecuménica de que todos podemos llegar al mismo Dios por todas las creencias del mundo entero. Que Buda es el camino a Dios, que Shiva es el camino a Dios, que Mahoma a través de Alá es el camino a Dios. No es cierto. Doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios, pero ahora es peor que nunca. Porque antes tú tenías esos demonios divididos, uno haciendo su trabajo por cada demonio por su lado. Es una decir, sucursal en cada sitio. Cada sucursal en el mundo entero. Mira, mi sucursal yo la tengo en China, mi sucursal, el otro demonio la tenemos en la India, ¿no? Con más de 2000 y pico de deidades. Mi sucursal la tengo en tal o cual lugar. Pero hoy día hay una armonía entre todas las sucursales uniéndose. Claro. Es como que los demonios dijeron, bueno, se acabó el tiempo, ahora viene el tiempo de que casi ya está por llegar el anticristo.
ahora se tiene que cumplir esta gran apostasía, unámonos todos. El ecumenismo general. Y ustedes ven incluso hasta movimientos que han dicho que los nuevos 10 mandamientos son mandamientos de políticas ecológicas y que los 10 mandamientos de la Biblia desaparecieron. Cuando los 10 mandamientos de la Biblia es la ley moral eterna de Dios, la ley moral, no mates, no mientas, no hagas tal cosa, o sea, la ley moral, que eso está en los corazones de todos los hombres. Perpetua. Perpetua, exacto, eterna, perpetua. Y dentro de esa, reducidas en 2 grandes mandamientos: ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, le estoy parafraseándola, Sí. y ama a tu prójimo como a ti mismo. Estos son los 2 grandes mandamientos. Ahí está toda la ley y los profetas, eso es mucho, toda la ley y los profetas. Toda. Y si a ti te dicen que esos mandamientos pasaron para establecer los mandamientos políticos, eso es doctrina de demonios, mandamientos ecológicos. Entonces, si ustedes investigan eso, ustedes van a ver muchas denominaciones involucradas en ese tipo de visión, de ese tipo de movimiento. No, y que un movimiento hoy en día que está volviendo a tomar fuerza, porque por tiempo, como hay cosas que se ponen de moda como por tiempo, que es ahora la gente que tiene las raíces hebreas. Y los, Pero eso es viejo, sí. No, pero que ellos como que es como por tiempo. Por ejemplo, tienen un tiempo que salen. Se ponen de moda. Exactamente. Entonces ahora nosotros lo tenemos, pero incrementado, porque ahora tienen un cierto tipo de ecumenismo, porque yo recuerdo que uno que habló contigo decía, por ejemplo, que lo que son árabes y lo que son de otras naciones y lo que son de otras religiones, que cada quien tiene una parte de la verdad y que se complementan y que se salvan, por ejemplo. Entonces, ¿para qué es el evangelismo? ¿Para qué es la batalla, por ejemplo, por el alma de las personas? Eso es doctrina de demonios. Eso es doctrina de demonio. Tú que lo enseñas, también doctrina de demonio, porque habla pila de cosas que no están en la Biblia. Y además, no es posible que yo, por ejemplo, vaya a desligarme de Cristo para yo seguir unas raíces hebreas, señores. Recordemos que la iglesia, lo que le da la identidad a la iglesia es que la iglesia no tiene que hacerse prosélita del judaísmo para ser parte del pueblo de Dios. Señores, Pablo lo dice: lo que por la ley se justificáis, de Cristo se desligan y de la gracia habéis caído. ¿Cómo es posible que todas las cartas de Pablo, principalmente Gálatas, está luchando en contra de la doctrina de los judaizantes, y ahora tú me dices a mí que no, que ahora yo tengo que devolverme de lo que Pablo dice que no? Lo que Pablo estaba equivocado entonces. No, entonces... Pero que mucha gente no quiere aceptar a Pablo. No. Pero ¿y por qué que no quieren aceptar a Pablo? Es por eso. Porque Pablo es muy claro. Señores, miren, la Biblia lo dice claramente. Usted se lee Colosenses, que principalmente tú cuando lo citaste en una ocasión en un debate o luego de un debate, lo citaste malísimo, porque eso es porque tienes un compromiso con una doctrina previa, no con las escrituras. Ellos te quieren poner a ti, por ejemplo, a que tú seas un judaizante, siguiendo lo de ellos. Mira lo que dice Pablo. Por ejemplo, vamos al 13, para no alargarlo mucho. Dice: sepultado con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Oye aquí, semántica. Por tanto, es decir, en consecuencia de que Cristo murió, resucitó, claro, y te circuncidó ya de esa carne pecaminosa, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de fiesta o en luna nueva o día de reposo, todo lo cual, o sea, lo que dije anteriormente, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es Cristo. Entonces, ¿cómo me dicen a mí los judaizantes modernos que hoy en día tenemos que guardarle el Shabbat? Porque eso fueron la iglesia católica lo que introdujeron el domingo. Mentira del diablo. Hechos 27 decía claramente que Pablo estaba enseñando el primer día de la semana. Y ese primer día de la semana partían el pan. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 1, lo dice también claramente de que
cuando el primer día de la semana que reúnan la ofrenda para cuando Pablo llegue, no se pongan a colectar dinero delante de ellos. Señores, era domingo. No me hablen a mí que eso fue la Iglesia Católica, porque uno de los emperadores también decía que la gente se alternaba en el siglo II, antes de la fundación de la Iglesia Católica y antes de Constantino. Más de 10 emperadores antes de Constantino, le estoy hablando. Dijo claramente que a Cristo, los seguidores, se reunían un día en específico adorando a Cristo como a un Dios. Y sin embargo, hoy en día te quieren decir también que Cristo no es Dios. Claro. Aparte de eso, te quieren decir, por ejemplo, que hay salvación fuera de Cristo. Mentira del diablo. Aparte de eso, te quieren decir que hay que guardar el sábado. Mentira del diablo. Que hay que circuncidarse. Mentira del diablo. E incluso es tan así que Pablo dice, porque hoy en día hay una armonía como diabólica. O sea, una persona, que eso se ve porque hay video ahí, una persona que es judío mesiánico, que cree que Jesús es el Mesías, con otra persona que no cree que Jesús es el Mesías, di que en armonía. No se puede tener armonía, señores. La Biblia lo dice claro, que al que niegue, óyeme, al que niegue que Cristo ha venido en carne, o sea, que la naturaleza humana del Hijo de Dios estuvo aquí en la tierra, que no le diga ni siquiera bienvenido porque nos hacemos partícipes de sus obras. Así es. No podemos tener compromiso con nadie más que con la Biblia. Con nadie. Es anticristo. El que niega que el Hijo de Dios ha venido en carne es anticristo. Es un anticristo. Y eso es doctrina de demonios. Claro, ¿sabes que Feliberto está diciendo algo ahí? En estos días alguien puso un comentario. Ay, bendito sea el Señor. Yo estoy sintiendo... En estos días alguien puso un comentario y decía, Sí. creo que era un tema que tratamos aquí sobre si Jesús es Dios. Y si era Dios o hombre. Creo que era el título de ese tema. Hay un tema así. Y alguien comentó y decía, eso no es así. Jesús no es Dios. Jesús era el Hijo de Dios y por eso era un Dios. Y yo me quedé estupefacto. Yo dije, ¿cómo así? Bueno, quizá era un politeísta No, pero de la India. Escucha lo ¿verdad? que él escribe. Él dice, Jesús no es Dios, pero era el Hijo de Dios y por lo tanto era un Dios. Eso es una doctrina de demonios que lo tiene una denominación que niega que Jesús es Dios, pero lo pone como un Dios menor. Un Hijo de Dios, pero Como un Dios más como pequeño. hay dos denominaciones. Hay dos denominaciones que tienen una doctrina de demonios. Una dice que Jesús es parte de una camada de dioses menores que fueron prácticamente producidos por el dios Yahvé, el principal. Hay una denominación así, que dicho sea de paso se dividió en dos. Y una de ellas fue prácticamente originada en el siglo XIX. Siglo XIX, ¿verdad? Que encontró unas tablas ahí de oro y la tradujo y entonces creó toda una parafernalia, todo un cuento, como tú dijiste, Víctor, Claro. que crean una fábula. Una fábula. Que no tienen, que tú puedes leerte la Biblia 70 veces 7 y tú no vas a encontrar esa fábula. ahí. ¿Y tú has visto algo más Y esa fábula, discúlpame, Víctor, Sí. esa fábula dio origen a otra fábula donde le bajaron un poquito a la intensidad de la fábula, pero la dejaron siendo fábula, diciendo que Jesús es otro Dios. Sí. El Padre, Ujú. el Hijo es otro Dios. Y no sabemos dónde ponen el Espíritu Santo ahí. No, lo sacan. Esos son Lo doctrinas más de, seguro que lo saquen. esos son Pero doctrinas tú de sabes que demonios. hablando de la fábula y los mitos, tú sabes que los griegos eran muy mitológicos. Y eso es una de las cosas que a los griegos lo ha hecho tanto permanecer, podríamos decir, incluso en el tiempo. Porque a la gente le gusta el mito, a la gente le gusta saber sobre Hércules, a la gente le gusta saber sobre Atenas, sobre Medusa. A la gente le gustan estas historias Esas y tú son- ves que en el cine son exitosas. Entonces, en el Evangelio hay unos espíritus del diablo y engañadores que tienen una mente de ficción fantástica, porque tú puedes tener una mente que puede O lucubrar. sea, el Evangelio te muestra que hay unos Claro, espíritus porque engañadores. en el Evangelio te exacto. muestra cosas grandiosas que tú puedes decir, wow, esto parece una escena de una película El Evangelio de ficción. te advierte de Pero eso. es diferente cuando yo llevo esa supuesta conocimiento, esa supuesta visión que tengo, a fantasear a la gente en su mente con cosas que no son. Y de repente le estoy enseñando cosas que no vienen al caso. Mira. Entonces, el judaizante que mencionaba, por ejemplo, nuestro hermano Feliberto. Hay gente que yo me he encontrado que se atreve a decir, es que no se le puede decir Jesús a Jesús. Es Yeshua. Y yo escuchaba a alguien diciendo, entonces todos los milagros que Dios ha hecho a través del nombre de Jesús quedan anulados. O sea, todo lo que se ha hecho en el nombre de Jesús, que la Biblia dice que se haga en el nombre de Jesús, el que no hable el idioma hebreo se embromó.
Y eso no es así. Son estupideces, pero también son espíritus engañadores. Esos son ataduras. La Biblia le llama engañadores que vienen a enseñar cosas que no es lo que Dios dijo. Y a confundir a la gente. Porque una de las principales cosas que hacen los espíritus engañadores, que vienen trayendo la apostasía también ahí detrás de esos espíritus, es confundir a la gente. Satanás entra a la iglesia disfrazado de ángel de luz, ministra a través de esos espíritus engañadores, influencia a la gente, pero el fin es confundir. Y yo decía, y creo que era aquí mismo, que cuando la persona está confundida, no sabe para dónde va. El que está confundido, le dan una dirección y por la confusión, teniendo la dirección escrita, va a parar a otro lugar. Lo interesante es que la misma palabra de Dios dice claramente que Dios los entrega a esos espíritus. Sí. O sea, Dios es todopoderoso. Claro. O sea, el problema no lo tiene Dios. El problema lo tiene el hombre que se deja guiar por espíritus engañadores. Porque Dios mismo dice que Él los entregó a una mente reprobada y a espíritu de engaño. Pero también el mismo pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, cuando estaba en desobediencia, Dios permitía que espíritus de engaño guiaran al pueblo. Eso es lo que tú quieres escuchar. Dale. Sí, o sea, Dios, ok, tú te quieres revolcar en el piso diciendo que el Espíritu Santo hizo que tú te estrellaras con tu hijo, con tu esposo, con quien tú andes ahí, tú te tiras en un charco de agua sucia, y ese es el Evangelio. ¿Eso es lo que tú crees que es el Evangelio? Hazlo. ¿Tú sabes cuándo pasaba mucho eso en el Antiguo Testamento principalmente? Cuando el pueblo no quería escuchar a Dios. Cuando el pueblo le da la espalda a Dios y quiere hacer lo que le parece. Quiere escuchar a maestros, a falsos maestros. Entonces Dios dice, yo le voy a dar un espíritu engañador para que ellos crean a la mentira. Y óyeme una cosa, pero el amor de Dios y la misericordia de Dios es tan grande, es inmensamente eterno, y, o sea, no hay forma de cómo uno poder pensar en el amor de Dios. Es algo que uno no tiene ni... Es incuantificable para nosotros el calcularlo. Ese gran amor de Dios, aún así Dios llamaba a su pueblo. Aún Dios dice, ok, ustedes están haciendo esto, se están llevando de espíritus engañadores, falsos maestros. Aún así Dios, viendo todo eso, los llamaba y les decía, ¿acaso quiero yo la muerte del impío y no que se aparten de sus malos caminos y vivan? Sí. Y el mismo Señor Jesucristo recordando, porque ahí en la armonía del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está su enseñanza. En la armonía está la enseñanza. La enseñanza es eterna de ese Dios en tres personas, como lo dice claramente la Escritura, y que hoy día quieren negar eso, espíritus engañadores. Porque si tú atacas la persona de Jesús, tú atacas la persona del Padre. Si atacas la persona del Padre y de Jesús, atacas la santidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú atacas la plenitud de la deidad completa. Porque en Jesús estaba la plenitud de la deidad. Cuando tú atacas a uno, atacas a otro. Tú no puedes atacar a uno y dejar a otro. No, Jesús por un lado, nosotros somos el Padre solamente. Entonces tú estás atacando a la persona de Jesús. No, que no hay Espíritu Santo porque, tú atacas a toda la plenitud de la deidad. Entonces, esas cosas sucedían y Jesús mismo recordó, diciendo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise yo reunirlos como la gallina reúne sus polluelos? Y no quisieron. Eso es el amor de Dios ahí, expresándose. Dios, en el Antiguo Testamento, nunca dejaba de mandarle a los profetas. Nunca. Siempre le mandaba un profeta al pueblo de Israel. Y esos espíritus engañadores, a los verdaderos profetas, no a esos los profetas que hacían grandes cosas y parafernalia, los baales, o sea, incluso hasta consejeros de reyes en el pueblo de Israel, que engañaban a los reyes del pueblo de Israel. Cuando llegaba un verdadero profeta, y el verdadero profeta obraba en poder de Dios, obraba siempre llevándole primero la palabra de Dios. Lo primero que llevaba era, recuerden lo que está en las Escrituras. El Señor ha dicho, el Señor ha mandado, el Señor les manda. Siempre ponían a Dios primero. Y cuando usted ve a un profeta medio extraño diciendo, yo tengo ese poder, la unción y la cosa, una línea de poder, ven, crúzala. Aquí tengo la escoba mágica. Miren, yo tengo el toque de poder aquí, que le pongo la mano y esos son doctrinas de demonios. Espíritu de engaño. E incluso, para dar una solución, porque le hemos dado canquillo y problema solamente. Para darle una solución, vamos solamente a tocar 1 o 3 versículos del Antiguo Testamento. Fundamental, estudieselo en su casa. Nehemías 8.
Dice aquí, y se juntó el contexto, el pueblo viene del exilio y viene a reunirse nuevamente y vienen con Esdras del exilio. Y dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en una plaza que está delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras, no Esdras vino y dijo, el pueblo, y dijeron a Esdras, tú como pueblo tienes que exigirle a tu pastor lo que ellos dijeron. Mira aquí, que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual había dado a Israel. El pueblo le dice a Esdras, tú eres el escriba del momento, ¿verdad? Tráeme el libro. No ven tú porque tú sabes, no, trae el libro para que venga a leernos eso, a explicarnos eso. Dice, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza, delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Quiere decir 6 horas. Duró leyendo y explicando. Dice al aquí, pueblo que se lo exigió. Sí, dice aquí, en presencia de los hombres y de todo lo que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaba atento ¿a qué? Al show que hacen y el movimiento de aquí para allá. Y que aquí hay gente. No. Al libro de la ley, dice. Al libro de la ley. Y dice aquí, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. El pueblo hizo un púlpito de madera. Hasta el pueblo le llevó el púlpito. Tú me vas a explicar la palabra de Dios, Jaime. No me vengas con 6 show. horas, ajá. Y dice aquí, oiga, escuchen. Y dice aquí, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando abrió el libro, el pueblo estuvo atento. Vamos a ver qué nos va a decir este hombre. Bendijo Esdras a Jehová. Si tú no bendices al Señor a la hora de tú predicar tu palabra, usted está en pecado, mi hermano. Porque esa palabra te la dio Él. Usted tiene que darle la gloria en primer lugar a Él. Y dice aquí, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén. El pueblo lo estaba acechando a Esdras a ver qué iba a decir. Y dice, alzando su mano, lo humillaron y adoraron a Jehová, inclinando a tierra. Y los levitas, y dice el nombre, y dice al final aquí, y leían el libro de la ley de Dios claramente, no cábala, no interpretaciones raras, dice claramente, y le ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. El maestro no está para desatar ni que código, ni decir que el huerto del Edén es una vaina espiritual que tú vas y buscas pan. Es para hablar la Biblia, ponerle sentido claramente, de modo que entiendan la lectura. Si tú no entendiste la lectura de lo que te estaban diciendo, mírame, tú lo puedes querer, tú lo puedes amar como tú quieras como persona, pero como cristiano falló. Tu líder te falló cada vez que te leyó la Biblia o no te la leyó, no te la explicó y lo que se puso a dar show y a contar un testimonio de cuando él era más chiquito, que se metía, que su esposa y eso. Óyeme, el púlpito no es para hacer chiste. El púlpito no es para dar testimonio, el púlpito es para hablar de la Biblia. Dice la Biblia que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. El testimonio, no el mío. Así es. Yo en un momento te puedo hablar de una reflexión abajo del púlpito, pero arriba del púlpito tú tienes que exigirme la Biblia. Yo tengo que traer la Biblia, yo tengo que adorarle al Señor y ponerle sentido a la lectura. Dejemos de esa mediocridad de estar nosotros todo el tiempo hablando lo mismo 2 o 3 versículos y metiendo 300 testimonios cuando no encontramos qué decir. Si tú no tienes que decir, métete a estudiar, busca un predicador invitado que tenga conocimiento, que pueda enseñar que pueda enseñar sobre el tema, y usted entonces después cuando esté preparado con un mensaje, usted lo puede enseñar. Mientras tanto, su testimonio, cómaselo, no interesa la Biblia. La palabra de Dios. Bueno. Víctor, tú traiste este tema. Espíritus engañadores. ¿En qué lío yo me he metido aquí? Aquí hay un fuego de Dios terrible, hermano, ¿eh? Bueno. Miren, yo quiero que concluyamos porque ustedes saben que tenemos un tiempo cronometrado en este espacio. Se transmite de 10 a 11 de la noche. Yo sé que usted está gozando, esos comentarios están calientes. Comparta, dele a la campanita. Si no se ha suscrito, suscríbase. Esto es excelencia, vino para quedarse. Créame que sí. Porque yo sé que el pueblo está esperando que la palabra sea dicha como Dios la estableció. Como Dios la estableció. Y yo quiero terminar con un texto que yo lo he abrazado mucho. Ese texto está en Eclesiastés capítulo 12, desde el verso 9. El libro que tú mencionabas termina con ese texto. Dice, y cuanto más sabio fue el predicador,
tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hablar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros dada a la congregación, dada por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque este es el todo del hombre: temer a Dios y guardar sus mandamientos. Porque Dios, ahora viene algo aquí, traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Amén. No hay nada oculto que no salga a la luz. No hay nada en las tinieblas que cuando la luz llegue no se despeje. Cuando Cristo llegó, despejó toda duda, toda confusión, todo espíritu del diablo tuvo que someterse, porque llegó la verdad. Si hay algo que yo tengo claro es que la verdad se establece por encima de lo que sea. Y cuando el hombre de Dios habla y predica con la verdad, nadie puede contradecir eso, porque habla con la palabra de Dios en la mano, con la Biblia abierta y con el Espíritu de Dios de respaldo en lo que dice. Así que no le creamos a todo espíritu, porque no todos los espíritus son de Dios, dice la Biblia. Hay espíritus que son del diablo y se infiltran en congregaciones, se infiltran en actividades supuestamente religiosas o cristianas para engañar y para llevar a la gente al error. Hay doctrina de error, hay doctrina de engaño y hay doctrinas de demonios. Yo sé que usted, gracias al Señor, está en una doctrina sana, como dice el apóstol en la carta a Tito. Una sana doctrina, y eso es lo que tenemos que hablar, lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. Eso es lo que dice allí. Dios le bendiga. Nuestro hermano Carlos Veloz, nuestro hermano Feliberto Vázquez, Johnny Alejandro de Sena y un servidor, Víctor Almanzar, pues nos despedimos. Recuerde que esto es excelencia y que el día debe de empezar con excelencia. ¿Y terminar? Pero no puede terminar sin excelencia. Usted tiene que terminarlo con excelencia y por eso usted está aquí con nosotros. Dios le bendiga y nos vemos en una próxima entrega.